Muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Muy alegres una vez más de estar con ustedes. Agradezco a Dios y a nuestro hermano Daniel por la hermosa enseñanza que nos ha presentado esta mañana. Estamos viendo un tema muy interesante que tiene por título disciplina, y vamos a continuar precisamente con él. El día de ayer estábamos mirando, si ustedes recuerdan, lo que es la disciplina. Para comenzar, les quiero decir que la palabra disciplina viene de la palabra hebrea que se menciona muchísimas veces en el Antiguo Testamento, específicamente en Proverbios, y la palabra se pronuncia de la siguiente manera. La palabra es musar. A ver, todos juntos. Musar. Muy bien. Esta es la palabra correcta para la palabra hebrea. Se toman más o menos una palabra hebrea para 16 palabras en español. Por eso en la traducción hay veces se mirará en Proverbios como corrección, como instrucción, como enseñanza, como guardar, como castigo, como prevención. Así que esta palabra se traduce en Reina Valera en el Antiguo Testamento aproximadamente por 16 palabras. Umushar. Y es una palabra muy, muy interesante. Ayer veíamos también los aspectos de la disciplina. Veíamos que hay 4 aspectos con un solo objetivo. El objetivo es la eternidad. El judaísmo y la Biblia enfoca la disciplina para la eternidad. Pero los 4 aspectos son, primero, proactivo, también puede ser, o la palabra que se utiliza, preventivo, es una palabra que se utiliza muchísimo en los medios. Proactivo o preventivo, activo, interactivo y reactivo. Y la otra palabra que se utiliza para reactivo es correctivo, es lo que usan en las escuelas. Correctivo, corrección. Son 4 aspectos. Ayer veíamos las 4 columnas y veamos la primera. Lo que significa la palabra oye. Oye viene de la palabra en hebreo shema. ¿Todos juntos? Shema. Shema es oye, que indica no solamente el aspecto mental, sino el aspecto de actuar. Shema es oír y también obedecer. En el judaísmo, en el hebreo, se entiende que Shema no solamente es el aspecto de oír las palabras, sino de hacer. Por eso Santiago, cuando le habla a los griegos, en la dispensión les dice, no solamente ser oidores, sino también, ¿qué? Hacedores. Si le hubiera hablado a sus hermanos judíos, les hubiera dicho solamente Shema. Pero como le está hablando a gente que no comprende la cultura, les tiene que decir, no solamente ser oidores, sino también, ¿qué? Hacedores. Y ahí viene la idea de Jesús cuando dice, el que tenga oído, ¿qué? Oiga. No quiere decir solamente esto, sino que haga lo que le estoy, ¿qué? Diciendo. Esta es la primera columna, pues, del judaísmo. La segunda columna que veíamos el día de ayer, si ustedes recuerdan, tenía que ver con la palabra provocar a aprender. Y decíamos que la palabra, ¿verdad?, viene de la palabra lamad. ¿Cómo se dice? Lamad, que significa aprender, que viene de la palabra de lo que era un aguijón que se utilizaba para los bueyes. Ustedes recuerdan esto, lo que veíamos el día de ayer. Veíamos el ejemplo de lo que es la palabra lamad. Es el aguijón que se utilizaba para los bueyes. Esto viene de la palabra enseñar, de la palabra malmat, pero de la palabra enseñar. Enseñar indica te estoy dirigiendo, te estoy llevando, te estoy indicando cómo se debe de hacer. Y veíamos lo que significaba la palabra lamad, que significa ejercitar. Y el ejercicio veíamos que produce dolor. El dolor nos ayuda a aprender a obedecer, o alamad a obedecer. Esa es la idea general. Alamad a umushar. A aprender a obedecer, o aprender a lo que se nos está tratando de ¿qué? De enseñar. Eso es lo que veíamos. La tercera columna, hermanos, que vamos a ver el día de hoy a través del día, es la palabra shamar. 1, 2, 3, shamar. Otra vez, shamar. Que parece similar a la palabra shema, pero es contraria a la palabra shema, o totalmente diferente. Porque shema es oye y obedece. Shamar es guarda. Guarda indica guardar algo precioso en el corazón. Como en las sinagogas en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, cuando traían la palabra de Dios, los rollos, que era lo que hacían con ello, los guardaban. Shamar
en la parte interna. La palabra, el rollo de los pergaminos, cuando entraba a la sinagoga, nunca más volvía a salir. Se quedaba siempre adentro. Y lo tenían en un cuarto especial y ahí se quedaba. Y una vez que se utilizaba tanto la palabra que ya se empezaba a borrar, que ya se empezaba a afectar los rollos y tenían que hacer una copia nueva, ellos shamar, abrían una parte en el centro del edificio y la enterraban. Y eso es shamar, eso es guardar. La idea es, nosotros tenemos que guardar esto en nuestro corazón, que está hecho también de tierra. Así como dice Pablo, tenemos un tesoro dentro de esos vasos ¿de qué? De barro. Esa es la idea general. Entonces vamos a continuar esto. Esta es una vez más la tercera columna y lo que vamos a entender es por qué se necesita disciplinar. Y vamos a hablar del aspecto de el restaurar. Vean lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, específicamente ahí, en el capítulo 10, en el verso... Juan 10 en el verso 10. Juan 10 en el verso 10. Dice así: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Es pues el pecado algo que nos destruye. El pecado es algo que nos destruye. Es el pecado el fruto de unir una tentación con nuestra concupiscencia. Es como si tuviésemos de alguna otra manera una relación íntima, física, pero en este caso es espiritual, y nuestra concupiscencia, que fluye de nuestra carne, tiene una relación íntima espiritual con una tentación que es puesta por el tentador. Y sabemos que Dios no puede tentar a nadie, sino que hablamos del diablo, quien es el tentador. Y al unirse, el producto es el pecado. Fue lo que trató de explicar Santiago en el capítulo 1. El pecado tiene una consecuencia, tiene un efecto dominó. El pecado destruye. Como si un carro manejase a través de las calles de Monterrey y otro carro le pegase y lo abolla, lo destruye. Ahora se tiene que llevar con un hojalatero y se tiene que restaurar, como una casa o un edificio que después de haber pasado un temblor, algo sísmico, se destruye y ahora se tiene que restaurar. Y para restaurar hay que tener muchísimo cuidado. El pecado abolla. El pecado lo que hace es que quebranta una estructura, provoca grietas, no físicas, sino espirituales, y a veces son físicas. Y ahora se tiene que restaurar. La palabra restaurar está en el cuarto aspecto de la disciplina. No está en el aspecto de la preventiva o proactiva. Tiene parte en la activa e interactiva, pero se encuentra sobre todo en la parte final, en la parte reactiva o correctiva, donde se tiene que corregir. Eso es restaurar. Se está restaurando lo que ya ha sido lastimado por el pecado. En la iglesia, con nuestros hijos jóvenes, cometen muchos errores, cometen pecados. Y lo que uno constantemente tiene que hacer es que tiene que restaurar. ¿Por qué? Porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Tenemos que reconocer que quien abolló el carro fue el diablo, pero que tuvimos culpa en ello. Quien destruyó la casa fue el diablo, pero que también nosotros tenemos culpa porque no la edificamos con un material como la deberíamos de edificar. El problema que existe, hermanos, con la disciplina, específicamente dentro de la iglesia, es que donde no hay castigo o corrección, o donde no hay reacción por violar la ley, se pierde muchísimo el respeto por la ley o por el dador de la ley. Y una de las cosas que tenemos que entender, hermanos, primero es cómo es que se va a emplear la restauración. Y aquí le voy a hablar un poquito a todos los varones. Levanten la mano, ¿quién es hombre, hermanos? No, es que quiero asegurarme, ¿verdad? ¿Ok? Voy a hablar de ustedes primero. Dios tiene un organigrama bíblico. Levanten la mano, ¿quién no entiende lo que es organigrama? ¿Todos lo entienden?
Ok. ¿Me lo pueden explicar entonces? Ok. Ok, brevemente, un organigrama es cómo se establece la autoridad. Primero, tenemos que entender que Dios está sobre todo, según primera carta de Corintios capítulo 11. Y que Jesús, que Cristo, se tiene que sujetar a su cabeza, quien es Dios. ¿Verdad que sí? Luego dice el apóstol Pablo, ser imitadores de mí como yo ¿de qué? De Cristo. Y emplea que la cabeza de Cristo es Dios y que la cabeza de todo varón es ¿quién? Cristo. Y luego seguimos con ello y decimos que quien está bajo nuestra autoridad es la mujer, por voluntad propia. Creo que ayer me decía Eunice Zapata que se quería casar y estaba muy contenta que se case en noviembre, y creo que su hermana se casa en octubre, me estaban platicando. Y le decía yo al hermano, a su padre, no sé si felicitarlo o darle el pésame, porque el golpe es duro, apenas se va a recuperar y se casa la otra. Pero el detalle es que ellas como hijas, aunque una sea licenciada y otra sea doctora, están bajo la sujeción de su papá, que tiene autoridad sobre ellas. Y que cuando ellas se casen, su padre va a pasar la autoridad que él tiene hacia ese varón. Y que en el momento que la pase la autoridad, ella estará ahora sujeta a otro varón. Es muy interesante ese aspecto. Ella está en libertad de escoger cualquier hombre en Monterrey. Y no solamente en Monterrey, en todo México. Y no solamente en todo México, en todo el mundo. Pero ella en libertad viene y ha decidido contraer matrimonio con él. Le va a extender la oportunidad de someterse, sujetarse a él. Por lo tanto, tendrá que entender que ese nuevo hombre va a ser quien va a aplicar la parte de la disciplina proactiva o preventiva, activa, interactiva y correctiva o reactiva. Él es el que tiene la autoridad. Hay límites en la autoridad. Y así sucesivamente. Después, cuando tienen hijos, serán los hijos los que se sujetarán. ¿Quién es el hijo? ¿O cuáles son los hijos? ¿O a quién están sujetos? A mamá. Pero mamá está sujeta ¿a quién? A papá. ¿Y papá está sujeto a quién? A Cristo. ¿Y Cristo está sujeto a quién? A Dios. Y eso es un organigrama bíblico. Es la manera que Dios lo ha explicado. No nos podemos mover de esa idea. Por lo tanto, el varón tiene la responsabilidad de aplicar la disciplina. Y tenemos que entender que hay límites. El varón tiene un compromiso muy importante en cuanto a la disciplina. Veámoslo de otra manera. Dios, Cristo, el varón. El varón se sujeta a Cristo. Cristo lo va a disciplinar y nos disciplina. En la forma preventiva es por qué el varón viene a la iglesia. ¿Por qué decide venir al edificio a escuchar, a oír, a Shema? ¿Por qué lo hace? Porque Cristo está tratando de prevenir sus problemas. Es pues, si obedeces, recibirás bendición. Y si no obedeces, recibirás maldición. Cristo lo que está haciendo es que está previniéndonos, nos está ayudando. Nosotros, varones, dentro de nuestra autoridad está la mujer. ¿Amén, hermanos? Estoy preocupado, ¿eh? ¿Amén, hermanos? I don't know. ¿Amén, hermanas? Tampoco, no sé, ¿eh? Entonces, y dentro del varón están los hijos, pero hay que entender, hermanos, la perspectiva bíblica en cuanto a la disciplina. Porque en una iglesia, el cuerpo de Cristo tiene varias familias y cada familia tiene una autoridad, tiene un organigrama bíblico y así sucesivamente. Por lo tanto, hay límites que yo tengo como predicador con otras familias. Levanta la mano que me están entendiendo, hermanos. Esto es, yo como predicador tengo límites. En la iglesia a la cual servimos hay cerca de 50 familias con varones, pero no contamos aquellas que están solas, sin varón. Por lo tanto, yo tengo un límite para poder disciplinar en forma preventiva o en forma proactiva a una hermana o a un joven. Tengo que entender mis límites.
El problema que existe el día de hoy en la iglesia es que, levante la mano los hombres otra vez. Los hombres no aplican su autoridad de disciplina para con los hijos. Decía muy bien el rabino en el tercer siglo, no es el trabajo de los profetas ni de los sacerdotes disciplinar a los hijos del pueblo de Israel. Es el trabajo de los sacerdotes enfocarse en la disciplina interactiva en cuanto a los rituales del templo. Es el trabajo de los profetas enfocarse en los hábitos del aprendizaje, del escuchar y predicar la voluntad divina. Pero no es su trabajo disciplinar a los hijos del pueblo de Dios. Ese trabajo le corresponde a el varón, a el hombre de la casa. Él es el que va a disciplinar a los hijos del pueblo ¿de quién? De Israel. Y empieza Dios entonces a establecer una idea muy interesante en cuanto a lo que es la disciplina. Restaurar algo, se restaura algo primero porque no fue edificado bien. Yo soy de Ciudad de México, de la hermosa Ciudad de México. ¿Amén, hermanos? Creo que estoy en la ciudad equivocada. Puedo hacer el acento de Ciudad de México. Puedo cantar como los hermanos en Ciudad de México. Y no hay ningún problema con eso. ¿Ok? En México hemos tenido varios sismos, varios temblores. Yo viví el temblor del 85. Me estaba levantando para ir a la primaria. Y pude observar, hermanos, cómo es que la casa cuando empezó a moverse el temblor, mi madre nos dice, pónganse todo bajo las columnas. Y pude ver cómo la lámpara se movía, primero así, luego así. Y pude ver cómo se empezó a hacer la grieta, hermanos. Y empezó a caer un poco de polvo. Me acuerdo, o sea, no lo puedo olvidar. Después del temblor salimos y fuimos y vimos varias estructuras caídas, destruidas, que después tuvieron que ser restauradas. Se restaura, se reconstruye, se cayó lo que menos estaba bien construido. Fue lo que se tuvo que restaurar. En la iglesia se restaura lo que menos está bien construido. No es mi trabajo edificar, corregir a la esposa de mi hermano. No es mi trabajo. Como predicador puedo enseñar, puedo predicar, pero a quien le toca corregir esa actitud es al varón de la casa, porque fue a quien se la dio Dios. El problema que tenemos en la iglesia es cuando el varón de la casa no es varón, no toma su autoridad, tenemos nosotros que hacer el trabajo de alguien más. Restaurar. Fíjate cómo dice la primera carta de Corintios en el capítulo 2, en el versículo 14. El hermano Daniel creo que dio el blanco cuando hablaba de la idea de la palabra ser espirituales. Ser espirituales. O sea, ¿cómo vamos a restaurar? ¿Cómo podemos restaurar a alguien? ¿Cuál es el propósito de la restauración? Primero, tenemos que enfatizar que sí hay una necesidad de restauración, pero que tenemos que darle la autoridad a quien le corresponde. Eso es algo muy importante. La Escritura nos da el mandamiento de disciplinar totalmente, hermano. Lo podemos ver en varios versículos de la Biblia. Lo podemos ver por qué tenemos que disciplinar. Fíjate cómo dice primera carta de Corintios capítulo 2, en el verso 14 y verso 15. Dice así, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado, dice ahí, de nadie. O
si en una iglesia hay muchas familias y quienes están en autoridad son hombres naturales, o sea que no son bautizados, a quienes más tendremos que restaurar será a la familia que está bajo ese varón. ¿Por qué? Porque es un hombre natural y no percibe las cosas del Espíritu, no entiende. Es lógico que su esposa llegue tarde a la iglesia. Es lógico que los hijos no quieran venir. Es lógico que los hijos no quieran venir porque ven que su papá se queda en casa. Es lógico. Así está el organigrama. Se rompe, se mal construye, se tiene que restaurar. Y dice ahí, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado ¿de quién? De nadie. O sea, si de aquí hay hombres... Y estos hombres, levanten la mano los hombres otra vez, hermanos. No les dé temor. Okay. Ustedes son, si son espirituales, no tendríamos por qué corregir a sus hijos. Su hijo no tendría que aparecerse en el edificio con una noviecita que no fuese cristiana, si ustedes son espirituales. Si ustedes no son espirituales, entonces vamos a tener que corregir esa parte, pero tendremos que respetar la autonomía y autoridad tuya. Y si tú no eres espiritual y eres carnal, vas a debatir y discutir con nosotros la palabra de Dios. Pero nosotros nos tenemos que sujetar a Cristo y Cristo a Dios. Y todos nos tenemos que sujetar a la Biblia. Y si no nos sujetamos aquí, hermanos, entonces ¿cómo podemos aplicar una disciplina proactiva o preventiva? Dice ahí en el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos aquí la mente de Cristo. Esto es lo que Cristo quiere que hagamos. ¿Están de acuerdo que la iglesia es de Cristo, hermanos? Entonces, si la iglesia es de Cristo, todos nos sujetamos a la mente de Cristo, a el pensamiento que Cristo tiene para nosotros. Versículo 1, 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a ¿qué? Como a carnales. Es un gran problema. O sea, ¿cómo voy a restaurar a alguien que es carnal? ¿Cómo puedo restaurar a alguien? Primero tenemos que respetar las vías de la autoridad que cada uno tiene. Yo le decía brevemente a los hermanos, dice ahí, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños, ¿en qué? En Cristo. En Cristo. Si una hermana anda de chismosa, aquí, me ha entendido que aquí no hay chismosas en Monterrey. ¿A quién le gustan las historias? Levanten la mano, ¿a quién le gustan las historias? A nadie. Muy bien, ya no la levantan, ¿ok? Porque no hay gente chismosa aquí. Entonces, he entendido que aquí no hay mujeres chismosas. Pero si hubiese una hermana chismosa o que proyectara calumnia, o que fuese muy coqueta con los hermanos, a quien le corresponde restaurar y corregir esa actitud, es a su hombre, es a su varón, es a su rey, es a su presidente, es a su esposo. A él le corresponde tomar cartas en el asunto. Pero si el hombre es carnal, como dice aquí, entonces el hombre va a tender como decía nuestro hermano, a dividir, a causar problemas, a empezar a debatir cosas. Dice Pablo, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, y por lo tanto los tengo que tratar, dice ahí, como a niños en Cristo. Versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis, dice ahí, como hombres? O sea, ¿cómo podemos nosotros entonces disciplinar a alguien? ¿Cómo podemos hacer que alguien entienda esta parte de la disciplina? El uso de la disciplina se mira en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, hermanos. Se usa en varias partes, pero no solamente tiene que ver con ser correctivos. La iglesia de Cristo en este tiempo tiende a reaccionar solamente, tiende a corregir solamente y no tiende a prevenir. Primero, lo que se tiene que enseñar es que tú como varón eres el que está al tanto de tu casa. Tú eres el hombre de Dios. Y por lo tanto, tú tienes que llenarte de esto para que tú puedas muchar a toda tu familia. No nosotros, tú. Porque tú decidiste casarte. Nadie te obligó a casarte, ¿verdad que no? Tú quisiste ir y regalar flores. Tú quisiste ir y pedir a la esposa.
Tú quisiste ahí hacerte un poeta. Ahora aguántate porque tú te casaste. Y por lo tanto, tú casándote, ¿qué tienes que hacer ahora? Con esa autoridad viene una responsabilidad. Tú tendrás que disciplinar. Y tú, nadie te obligó, decidiste ser muy romántico con tu esposa. Y decidiste con tu esposa. Y por lo tanto tuvieron hijos. ¿Verdad que no te obligó tu esposa? No, tú decidiste hacerlo. Y ahora que tienes hijos, tienes que ¿qué? Disciplinar porque están bajo tu ¿qué? Tu autoridad, dice el apóstol Pablo, porque el hombre es la gloria de Cristo, pero la mujer es la gloria del varón. Tu esposa te representa a ti, como ella habla, como ella se conduce. Si anda de chismosa, es porque no lo has corregido. Si le falta el respeto a los hombres, si no se sujeta a la autoridad, es por eso. Y hay mujeres que se les hace muy difícil sujetarse y por lo tanto, si no se sujetan a su varón, tendrán que ser disciplinadas no por su varón, sino por aquellos que están en cargo de la iglesia para prevenir los problemas en la iglesia. O les hago una pregunta, hermanos, y no se sientan mal, ¿ok? ¿Algunos de ustedes han visto que hay problemas en la iglesia por una mujer? Levanten la mano. No tengan temor, levanten la mano, hermanos. Nada más no la volteen a ver a la hermana. Levanten la mano. ¿Cómo podemos restaurar? El enfoque que quiero dar, hermanos, a estas lecciones es prevención. Prevención, prevención, prevención. Primero, tenemos que llegar a ser espirituales y no carnales. Si yo soy espiritual, entonces yo podré ayudar porque tengo la mente de Cristo a otra familia. Pero tengo que empezar por mi casa, porque el que no provee para los suyos es peor que un ¿qué? Incrédulo. ¿Y ha negado qué? La fe. Si tú ves la palabra de Dios en Gálatas, ¿cómo se puede restaurar? Gálatas capítulo 6, fíjate qué dice la palabra de Dios ahí, Gálatas capítulo 6. Se usa la disciplina en el Nuevo Testamento totalmente, se usa en el Antiguo Testamento totalmente. Lo puedes ver en varios ejemplos cómo se utiliza la disciplina. Pero lo que quiero que enfatizar, hermanos, es la idea principal de disciplinar. Cuando tenemos un problema en la iglesia, hermanos, ¿ok? La mayoría de los problemas que tenemos en la iglesia, o de los pecados que tenemos en la iglesia, es por falta de disciplina preventiva o proactiva. Y en su mayoría es por la falta de poder llevar a cabo nuestro rol como varones. Les doy ejemplo. Está el valle de Jezreel, al lado del valle de Megido. Y al valle de Jezreel se sube un monte. Y arriba del monte se encuentran las ruinas de lo que era un precioso castillo. No como el medieval, sino como los antiguos de los pueblos cananeos. Y adentro se encontraba un hombre que se llamaba Acab. ¿Cómo se llamaba el nombre, hermanos? Y tenía una esposa, y la esposa se llamaba Jezabel. Todavía porque no existía Monterrey, hermanos, pero algunos pensarían que era de Monterrey la mujer. Dice la hermana, no, que no, claro. No, perdón. De Ciudad de México. Ciudad de México. Y entonces este hombre tenía todo y mira hacia abajo en el valle de Jezreel y se da cuenta que hay una hermosa viña. Este hombre tiene viñas por todo Israel. Tiene viñas en las montañas de Judá. Tienes viña en la parte de Galilea. Tienes viña en la tierra de Dan. Tienes viña cerca del mar Mediterráneo. Pero vio una viña y el problema con la viña era que no era ¿qué? Su viña. Y entonces viene la mujer y lo ve triste. ¿Qué tienes? Y le cuenta. Y dice, como cualquier mujer de aquellos tiempos, ¿cuál es el problema? Haz como hizo mi padre. Quítasela. Hay veces no aplicamos la disciplina en la iglesia por la gran influencia de la mujer que está detrás de las cortinas de la iglesia.
Aquellos que hemos estado en posiciones de autoridad en compañías o corporativos sabemos que no es el que está dando la cara de autoridad quien tiene la autoridad, sino quien está detrás, moviendo todo para que se haga lo que se quiere hacer. Hay veces no se disciplina un problema de fornicación en una iglesia. No se puede restaurar, no porque el hombre no se dé cuenta, sino porque la esposa le dice, no te vayas a meter con mi hija y tu hija. Y cuidado si te metes, ya sabes cómo te va. Y se empieza a quebrantar. 6:1 Gálatas, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. El gran problema en la iglesia es que hay hogares que el varón es carnal o el varón es hombre natural, esto es incrédulo. La esposa es creyente, los hijos también son creyentes y son los que causan problemas en la iglesia. Entonces, ¿quién puede restaurar? ¿Quién puede entrar? ¿Quién puede quitar el abollo que hay en el carro? ¿Quién puede arreglar las grietas? Alguien que es espiritual viene y dice, vamos primero a hacer un análisis. Pablo dice, yo como perito arquitecto me voy a dar cuenta cómo está la casa. Y dice, bueno, lo que pasa es que el problema con esto es que, pues primero trajo una muchacha o un muchacho y le dijiste que estaba bien. Y después, un mes después se separaron. Después trajo otro muchacho y le dijiste que estaba bien. Y 2 meses después se separaron. Entonces lo que has estado haciendo es que le has estado enseñando o permitiendo que divorciarse está bien aunque no se ha casado. Porque trae y deja. Y somos una sociedad, hermanos, desechable. ¿Se acuerdan ustedes cuando tomábamos una Coca-Cola? Íbamos a la tienda y pedíamos el refresco, el vidrio, ¿verdad que sí? Y nos la tomábamos. ¿Y qué decía mamá, papá? Lleva el refresco. Y ahí vamos con la botella vacía, ¿a poco no? Pero somos una sociedad desechable. Ahora tiramos el plástico. En Estados Unidos se da mucho, hermanos, que sirve el televisor, pero viene un televisor con mejores funciones y se tira el televisor. Y encuentras televisores en la calle. Cuando se hicieron las teles planas, había televisores en toda la calle, hermanos. Las grandotas. Todos estaban estrenando. No sirve el microondas, tíralo. Compra uno nuevo. Y México, siendo la sombra del carácter comercial de Estados Unidos, está empezando a adoptar el mismo sistema, la misma idea. Entonces, tu hijo viene con una muchacha, no te gusta a ti, porque no está a tu nivel, y le dices, no. Y empiezas a influenciar. ¿Se acuerdan ustedes que decía, si me traes a alguien aquí es porque las cosas van ¿qué? ¿En serio? En la iglesia, ¿cómo podemos disciplinar? Si el hombre es un hombre natural, o es carnal, hermanos, o es carnal. O sea, primero para restaurar tenemos que respetar los límites de nuestra autoridad. Y tenemos que dejarles a ellos lo que Dios les dejó a ellos. Y tenemos que en forma preventiva en la iglesia, desde el púlpito, predicar y decir, la autoridad y la responsabilidad de tu casa eres tú. Si tus hijos o si tú llegas tarde es porque es la culpa del varón. Todo es la culpa del hombre, todo. ¿Por qué? Porque la mujer, si hace algo mal, le puede echar la culpa a el varón quien está arriba de él. Le puede echar la culpa a él, pues la cabeza que tengo. En la casa no están bien las cosas porque la cabeza que tengo. Pero si el varón le quiere echar la culpa a alguien, no puede decir Cristo, porque choca. Cristo es perfecto. Y se voltea. Y el hambre está entre Cristo y la mujer. Y encuentra que su autoridad es restaurar. Pero ¿qué si es un hombre flojo? O un hombre natural, que no es espiritual. Entonces no le preocupa nada, hermanos. El hijo, si está mal, que aprenda. Si la esposa es chismosa, ahí ella luego a ver qué pasa. Y no se da cuenta que ella lo está representando a él. Y que uno como varón, hermanos, tiene que tener el valor de decirle a la mujer, ¿sabes qué? Me enteré
me dijeron que estás hablando un poco de más. Y tiene que empezar a corregir, a restaurar. Porque la calumnia se compara, hermanos, aún con el homicidio. Y si todos los hombres de la iglesia hicieran su trabajo, hermanos, no tendríamos muchos problemas en la iglesia. O se los digo porque yo estuve mucho tiempo en negocios. El 75% de los problemas de la Biblia son causados por una mujer. ¿Ok? Si no, pregúntenle a Sara. O pregúntenle a Eva. ¿Ok? O pregúntenle a Betsabé. O pregúntenle a Salomé. Todos los problemas, en su mayoría, vienen de la mujer. Pero la culpa es del hombre. Porque el hombre no hizo algo al respecto. ¿Quién debe de restaurar a mis hijos? Yo. Si mi hijo está mal, yo soy el que tengo que hacer algo al respecto. No tengo que esperar que los hermanos vengan a restaurar a mi hijo. ¿Quién debe de edificar, construir bien a mi hijo? Yo. Porque yo soy perito arquitecto. ¿Y cómo lo voy a edificar? Porque se vienen temblores, se vienen sismos. Tengo que empezar a preparar esto. Porque mi hijo va a tener que enfrentarse con la tentación, enfrentarse con el pecado. Yo tengo que empezar antes de que pase, prevenir el problema. ¿Cómo? Le voy a enseñar a orar. ¿Cómo? Orando con él. ¿Cómo? Le voy a enseñar a estudiar. Yo lo voy a provocar. Y yo le voy a enseñar a obedecer. Y dice ahí, vosotros que sois espirituales, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. El hermano fue sabio cuando decía, la humildad y la mansedumbre es importante para eso. Pero en la iglesia, hermanos, de Cristo, a veces parece un caos. Pero si cada varón cumpliese su función, no habría muchos problemas. Si cada varón cumpliese su función, no habría muchos problemas. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo restaurarle cuando el varón no hace lo que tiene que hacer? ¿Cómo? Ya después. ¿Cómo se puede corregir? Fíjate cómo dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en Mateo capítulo 18, en el versículo 15 al versículo 20. Dice ahí, Mateo 18, 15 al 20. ¿Cómo puedo yo restaurar a alguien? Dice ahí, Mateo 18, 15 al 20. Dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él ¿qué? Solos. O sea que hay una forma de restaurar. Hay 4 pasos. Primer paso, ve tú solo. Ve tú solo. Hay veces que como varones, nuestras esposas se pelean o empiezan a causar problemas y tenemos que decir, ¿sabes qué, hermano? Pues te invito a un cabrito. Vamos al gran pastor. ¿Está bien, hermano? Y nos sentamos. ¿Y sabes qué, hermano? Pues escuché que mi esposa y tu esposa están teniendo este problema. Vamos a arreglar este asunto. Porque está bajo tú. ¿Bajo tú qué, hermanos? Autoridad. A veces los hermanos cometemos el error que decimos, a ver, hermanita, ven, quiero hablar con usted. Y empieza a corregir, empieza a restaurar y no toma en consideración a su cabeza. Y luego viene la cabeza, ¿por qué le hablaste a mi esposa así? Porque tu esposa, y empieza el problema. Y si son carnales, empieza a haber divisiones. Y la hermanita, cuando hay problemas, se queda atrás. Que se peleen ellos. Yo no hice nada. Yo estoy tranquila. Si hay un problema, ¿cómo restauro? Voy yo primero y estando él y yo solos. Yo y él solo. Yo y él solo. Dice la Escritura que si tu hermano peca contra ti, antes de ir a dejar al altar la ofrenda, ve y habla con él. Reconcíliate con él. Y luego ven y ofrece la ofrenda. Versículo 15. Si te oyere, has ganado a tu hermano. La mayoría de los problemas en la iglesia se pueden resolver con una plática. Repito esto. La mayoría de los problemas en la iglesia se pueden resolver con una plática. La mayoría de las restauraciones, a eso se refiere Santiago, que si una persona se ha desviado del camino, restáurale. Y a veces toma solamente que alguien se tome el tiempo, hermanos.
Escuchen lo que les voy a decir, hermanos, ¿ok? No es trabajo del predicador. Es un gran problema que hay en la cultura mexicana y en la iglesia de Cristo. Se espera que el predicador haga todo. Se espera que sea el abogado, el intermediario. Si viene un hermano o una hermana, hermanos, que me hizo, ve y habla con él. No dice la Biblia, si tu hermano peca contra ti, ve, dile al predicador y luego va y habla con él. No. Primero ve tú. Versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos. Ok. ¿A quién voy a tomar? A los que son espirituales. ¿Quiénes son espirituales? Los que no son juzgados por nadie. ¿Cómo se forma una sedición en la iglesia? ¿Cómo se forma una división en la iglesia? Porque cuando hay un problema de disciplina, cuando queremos restaurar, tomamos hermanos que son carnales, que están de acuerdo con nosotros. No queremos ir a resolver el problema, queremos ir a decirle a la persona que nosotros tenemos la razón. No es así, hermanos. Restaurar significa vamos a corregir, vamos a arreglar el choque, vamos a arreglar la grieta, juntos la vamos a arreglar. Y hay veces, hermanos, sucede que se trata de arreglar, se hace un careo, hermanos, y hay veces se hace solamente por el exterior, en forma externa. Se arregla solamente en forma externa. No sé si lo han visto, hermanos. A mí me ha pasado mucho. Que vamos 2 o 3 testigos, nos sentamos, empiezan a hablar ellos, escuchamos primero la parte de una persona, la parte de otra persona, la verdad, porque hay 3 partes. Se emplea la autoridad de Cristo, usted debe de hacer esto, usted debe de hacer esto, y después de eso, ¿qué? Hacemos una oración. Hay veces que sucede, hermanos, se hace todo esto, se levantan, todo está bien, pero salen del cuarto y salen peor de como entraron. De ahí es donde se requiere la humildad y la mansedumbre. Para corregir algo tenemos que entender que todos tenemos parte en el asunto. Pero si llevas a 2 o 3 testigos y está la cabeza de ese hogar ahí presente y te das cuenta del problema que hay, hermanos, dice la Escritura, para que conste toda palabra, si no los oyere a ellos. O sea que en la restauración hay un riesgo. Nosotros queremos restaurar, pero siempre va a haber un riesgo, hermanos. El riesgo es que tal vez no quieran ser restaurados. Pero escucha lo que te voy a decir. Cuando hay gente rebelde en la iglesia, son las grietas y la mala construcción de la formación de esa persona desde el principio. Y uno de los grandes problemas del hombre, hermanos, es que nunca queremos hacernos responsables de nuestros hechos. Yo trabajé en una compañía y tenía más de 500 personas bajo mi cargo. Y se me hacía bien curioso porque cuando tú vas a corregir a un hombre y a una mujer, es bien chistoso cómo los dos emplean la corrección. Yo corregía a una gerente y me decía ella, discúlpame, tengo la culpa, tienen la razón, tengo que mejorar. Ay, es que esto y lo demás. Y yo corregía a un hombre, hermanos, y el hombre, hermanos, siempre somos así, ¿ok? Tienes la razón, pero ¿sabes qué? Estos asistentes hicieron eso. Somos bien buenos para, en vez de tomar responsabilidad por los hechos, hermanos, de dárselos a alguien más. Como Adán, ¿verdad? La mujer que tú me diste. No dijo la mujer que se salió de mí. No dijo, no estuve al tanto de ello. No dijo, vino y me ofreció, yo le pude haber dicho, sabes que no se puede. Hubiera ofrecido un sacrificio o algo a ti para que se hubiera ido el pecado. No dijo eso, hermanos. Dijo, la mujer que tú, ¿qué? Me diste. Y en el riesgo de restaurar, cuando hay 2 o 3 testigos, siempre sucede eso, hermanos.
Siempre sucede que hay veces te arriesgas a que no te van a escuchar. Pero la disciplina no puede esperar. La disciplina se tiene que hacer. Primero he dicho en forma preventiva, proactiva. Pero el tema ahorita es corrección. ¿Cómo se restaura algo que ya está? Bueno, primero, los únicos que lo deberían hacer son los espirituales. ¿Y cómo sé los que son espirituales? Siempre doy yo el ejemplo del fútbol, soccer. ¿Ok? Hay dos equipos. No voy a decir qué equipos, ¿ok? Digamos que uno es Rayado y que otro es Tigre, ¿ok? Hay dos equipos. Si este hombre es carnal y este hombre es carnal, en el momento que este quiera restaurar la falta de él y le diga, es que fue tu esposa, porque tu esposa no se sujeta bien a ti y se viste muy impropio. Carnal. Si este hombre es carnal también, le dice, tú no me vengas a decir eso, que la tuya está, ¿qué? Peor. Este le metió un gol y este otro gol. 1-1. Pero tú siempre llegas tarde al servicio. 2-1. Pero yo no me estoy durmiendo durante el servicio. 2-2. ¿Sí te fijas? Pero ¿qué pasaría si el hombre fuera espiritual? Hermano, creo que tu esposa podría hacer esto mejor. Pero tú... no, tu mujer no. Pero llega hasta... No llega tarde. No, pues es que el espiritual no es juzgado por nadie. Y entonces este espiritual puede restaurar. Porque el propósito de la restauración, hermanos, no es sacar de la iglesia. Es corregir para que ¿se acuerdan ustedes de aquella palabra de aprender? O sea, es pegarle para que se alinee otra vez. La idea es que se alinee. O sea, si cada varón hiciera eso con sus hijos, hermanos, no habría ningún problema. Pero con la sequía varonil, a causa de la sociedad y del movimiento femenil, ya nadie quiere tomar responsabilidad. Y si le dice un varón, dice, no, hermano, es que si tú conocieras a mi mujer, no tendríamos tantos problemas. Es que no la conoces, ¿a ti te fue bien? No, hermanos, a todos nos va bien. Solamente que no todo se aplica la Biblia como se debe de aplicar. Fíjate cómo dice el versículo 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Es triste, pero no es lo que tú quieres, hermanos. En las iglesias a veces, hermanos, no se restaura hasta este nivel y todos saben, como dicen, ¿verdad? Hay un gran elefante en el cuarto, pero nadie quiere decir lo que está pasando. Todos saben lo que está pasando, pero nadie quiere afrontarlo. Y el arte, hermanos, es afrontarlo con misericordia y tacto y condenarlo. Pero afrontarlo. Es un arte, hermanos. Los espirituales saben que también ellos pueden caer de la gracia. Fíjate que tú también puedes caer, puedes estar en ese lugar. Por lo tanto, ten cuidado cómo lo haces. Pero el tercer paso, cómo restaurar, es dilo a la iglesia, hermanos. Hay médicos aquí tal vez, y una vez yo estaba con el doctor en Estados Unidos y le dije a la doctora, una doctora que tenemos muchos años, le dije, doctora, voy a salir de viaje y pues tengo esto, la voz, tengo que usarla y necesito que haga esto, necesito que hagamos esto. Y le dije, usted nada más inyécteme el antibiótico más potente que tenga y con eso se me va a arreglar, el más potente. Y me dice ella, Ricardo, le digo, dime, ¿quién estudió para doctor? No, pues, perdón, usted. Dice, mira, digo, es que en México, cuando tú vas a México, tú vas a esto antes de que se hiciera que se cambió lo del antibiótico. Tú vas y pides esto y rápido se arregla el problema. Dice, sí, pero es que aquí nos demandan, dice. Dice, mira, el antibiótico, primero empezamos con una base para ver cómo respondes. Si no, se sube. Si no, se sube. Si no, se sube. Pero tú me estás diciendo que te dé lo más alto. Y si tu cuerpo lo pelea, ya no hay más que te pueda dar. El dolor se utiliza para aprender, para poder restaurar.
Dios utiliza la vergüenza. ¿Ok? Esto es, si yo hago algo malo, viene un hermano solo y solamente él sabe. Si yo tengo vergüenza, voy a restaurarme, voy a cambiar. Si no lo hago, la vergüenza empieza a crecer. Vienen 2 o 3 y me dicen, un antibiótico más fuerte para combatir el pecado. Si no hago caso, se lo digo ¿a quién? A la iglesia. Ese es el antibiótico más fuerte que puede tener una persona. Pero le decía yo a otro hermano, había un hermano, un amigo, perdón, del trabajo, que era hondureño y no hablaba bien español. Entonces estábamos en una conferencia en Estados Unidos y no hablaba bien español. Entonces venía toda la gente entrando y venía la gente entrando y algunos no querían entrar. Y él decía, pásenle sinvergüenzas, pásenle sinvergüenzas. O sea, él quería decir, pásenle sin vergüenza, o sea, haz la pauta. Y le digo, no, es que es sin vergüenza. Y dice, es lo que estoy diciendo. Le digo, no, no es lo que está diciendo. Pero es lo que estoy diciendo. Le digo, no, es que hay una pausa. Dice, pero es lo que estoy, no quería entender, hermanos. Digo, ok, pues no entiendes. Pasaron todos los sinvergüenzas. Digo, todos sinvergüenzas. Tenemos que aceptar que en la iglesia habrá gente, hermanos, que es sinvergüenza. Perdón, sin vergüenza. Tenemos que aceptar, hermanos, que no le va a importar a la gente que lo sepa toda la iglesia. O sea, ese es el antibiótico más fuerte. Yo lo he utilizado, hermanos, en mi servicio a la iglesia, hermanos, y es bien duro. Porque lo que hacen los padres, a quienes no escucharon, o los familiares, es que saltan. O sea, en vez de permitir la restauración por su carnalidad, saltan. Y te ven a ti como si tú fueras el que está haciendo esto, cuando no se dan cuenta que es Dios y que lo único que tú estás haciendo es aplicando la ley de Dios. Y saltan, hermanos. Pero créanlo, aún en la iglesia, cuando se trata de restaurar y se llega al tercer paso, hermanos, es posible que no se logre. Es posible que no se logre. Porque hay gente que es sin vergüenza. Entonces, ¿qué hacemos? Pablo ve un gran riesgo y dice, un poco de levadura, ¿leuda qué? O sea, Pablo lo ve y dice, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, si tú tienes muchachos en la iglesia que se andan divorciando sin estar casados, lo que vas a tener es el grupo de jóvenes haciendo lo mismo. Y unos no van a poder medirlo y van a estar fornicando. Entonces tu problema, que parece pequeño al principio, se va a acrecentar. Si tú tienes una hermana que no se le dice nada porque todas las mujeres le tienen miedo. Porque hay hermanas que Jezabel era buena mujer, hermanos. Y no solamente las mujeres, hasta los hombres le tienen miedo, hermanos. Y no lo corriges, va a formar en la iglesia pequeñas Jezabeles. Y cuando tengas 3 o 4, hermanos, te van a destruir la obra del Señor. Todo por no restaurar, ¿qué? A tiempo. Si tú tienes varones, porque eso también requiere restauración, que no toman su rol, su lugar, se tiene que formar al varón desde pequeño, desde chiquito, desde niño. Tú eres el hombre, tú eres la cabeza, tú vas a gobernar. No lo vas a hacer por señorío, no vas a hacerlo maltratando, no. Lo vas a hacer con humildad, lo vas a hacer con amor, pero es tu responsabilidad. Tú lo tienes que hacer. Si tú, como yo le digo a los jóvenes, si tú dices como joven que vas a venir a hacer algo en el edificio, tú lo tienes que hacer y tú lo tienes que cumplir, porque tú lo decidiste hacer. Si tú como hombre dices, vamos a hacer esto, ¿por qué? Porque tú sí sea así y tú no sea qué. No. Entonces, lo triste aquí dice, si no los oyere, dilo a la iglesia. Pero si no oyera a la iglesia, hermanos, tenle por gentil y qué, y publicano. O sea, ¿cómo se restaura? Es un proceso. Pero no podemos dejar que ese proceso sea interminable. El proceso se termina.
Tampoco podemos llegar como yo le dije a la doctora, deme lo más potente. Tampoco llega así y lo dices enfrente de todos. A mí me ha pasado en la iglesia, hermano, le digo, espérate, ten paciencia. ¿Pero cuándo? Tranquilo, como dijo el hermano, tranquilo, el fuego va a caer. Pero como dijo, mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer, pero todo ¿qué? A su tiempo, hermanos. Cuando se restaura, es a su tiempo. Hay pecados que se restauran fácilmente y hay pecados que requieren más restauración. Lo digo de esta manera, hay temblores. Yo fui a Ciudad de México una semana después que tembló este año pasado, creo que fue, y la ciudad estaba moviéndose, hermanos, como si nada. Pero fui, hermanos, cuando pasó en el 85, hermanos, quedó inmovilada por mucho tiempo, no se podía mover. Entonces hay pecados en la iglesia, hermanos, en los miembros, que se arreglan rápido y hay otros que duran ¿qué? Más tiempo. ¿Qué pasa cuando el hermano ha adulterado? ¿Qué pasa cuando ha adulterado con otro miembro de la iglesia? Ya incluyen 2 familias. Uno tiene que ser muy sabio y muy espiritual para lidiar con este problema. ¿Qué pasa cuando la joven sale embarazada y es hija de un anciano de la iglesia? Tienes que ser muy sabio para lidiar con eso, porque si nadie hace nada, hermanos, habrá un problema. Pero si lo hacemos todo rápido, si lo queremos anunciar a la iglesia, le decía yo al hermano Julián, y ya voy terminando, hermanos, que la iglesia no ha podido adaptarse a la tecnología. Nos ha costado mucho trabajo adaptarnos. Les doy un ejemplo de ello. Antes posiblemente se hacían las mismas cosas de ahora, pero antes la gente no se daba cuenta como ahora. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, hermanos? O sea, tal vez antes, cuando no había medios, había un hermano que se fuera a bailar y a emborrachar, pero nadie se daba cuenta. Ahora lo etiquetan, hermanos, y en la misma noche, antes de que se le quite lo borracho, toda la iglesia se da ¿qué? Cuenta. Eso cambia, hermanos, cómo restauramos a la persona. Y eso cambia también el proceso. Porque se mantiene lidiando con la restauración individual para que la iglesia no se perturbe. Pero ¿qué pasa cuando ya toda la iglesia se dio qué? Se dio cuenta. Entonces tú tienes que lidiar con el pecado ya de una manera pública. Y esto ha cambiado la adaptabilidad de la iglesia, hermanos. La iglesia le ha costado trabajo adaptarse a esta parte. Dice finalmente, tenle por gentil y ¿qué? Y publicano. No es, hermanos, la intención, no es el propósito, no es lo que uno quiere, hermanos. La disciplina no tiene el propósito de llegar a que alguien sea excomulgado. ¿Entienden lo que es excomunión, hermanos? Levanten la mano, ¿quién la entiende, hermanos? Es, no voy a tener comunión contigo. Y la iglesia lo tiene que respetar. ¿Por qué? Porque la Biblia lo manda. Pablo en primera carta de Corintios dice, no te digo que no te juntes con un fornicario, ni con un ladrón, que sea del mundo, dice. Porque en tal caso sería necesario salir del mundo, dice. Te digo que con alguien que se dice ser hermano, pero es esto y esto con el tal, y aunque es un proceso de excomunión. Pero si la iglesia, hermanos, no restaura, porque al final del día lo que queremos hacer es restaurar. ¿Están de acuerdo, hermanos? Nuestra autoridad es para edificar y no para destruir. Si no restauramos bien, hermanos, puede haber un gran problema en la congregación. Termino diciendo esto. La iglesia del Señor sufre mucho. Pero sufre, hermanos, porque nos hemos olvidado de nuestros roles como varones. La iglesia del Señor sufre mucho, pero porque nos hemos olvidado de los parámetros de la Biblia en cuanto a lo que está bien y lo que está mal. Queremos restaurar a la iglesia totalmente, hermanos. Pero cuando una persona no quiere ser restaurada, hace más daño dentro de la iglesia. ¿Duele? Sí. ¿Duele tenerle por gentil y publicano? Sí. Pero también es un error tenerle por gentil y publicano cuando no se ha llevado el proceso. Tiene uno que tomarse el tiempo, y eso nos corresponde a todos y cada uno de los miembros de la iglesia.
Yo te invito esta mañana, tarde ya, a que restauremos, hermanos. Pero como me dijo la doctora, empieza con un poco de antibiótico. Y poco a poco ve que aumentando. La otra vez le digo a Caleb, le voy a decir a la iglesia, no papi, por favor no le digas a la iglesia, por favor. No papi, estaba todo traumado. Digo, está bien. Fíjate, todavía tiene vergüenza. Ojalá nunca perdamos la sensatez, ni nunca perdamos la vergüenza, hermanos. Porque una vez que se pierde, hermanos, puede hacer que no haya salvación para nuestras almas. Tomémonos el tiempo, oremos a Dios para que nos ayude el Señor a restaurar. Y sobre todo, yo sé que aquí hay hermanos espirituales en esta congregación. Si no fuera así, hermanos, la iglesia no estaría en pie después de la partida de nuestro hermano. Tiene que haber hombres que han hecho cosas bien. Entonces, para seguir adelante, sigan restaurando lo que está mal, sigan restaurando lo que tiene grietas, pero también, hermanos, si hay un momento que tengan que tomar una decisión, tómenla por el bienestar de todo el cuerpo de Cristo. Es parte de la restauración y es parte de la disciplina que Dios nos ordenó. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una invitación. Si tú estás viviendo en una manera impropia, hoy puedes ponerte bien con Dios.